Muy bien, estamos trabajando entonces una temática que se llama ¿qué? Las frases interrogativas en el hebreo. Y dijimos que en ese idioma, en la Biblia, en el idioma hebreo bíblico, no hay signo de interrogación, ¿correcto? Pero obviamente sí hay frases interrogativas. Entonces, que ellas se hacen es a partir de algunas palabras que se trabajan en el texto bíblico. Y que dijimos que una primera palabra para formular las preguntas en el hebreo es la palabra mi, que es men y hirek yod. ¿Qué es lo que significa ese mi y hirek yod? ¿Qué es lo que significa? ¿Quién o quiénes? ¿Cierto? Eso significa quién o quiénes, ¿correcto? Y vimos algunos ejemplos y algunas maneras en que ella se tiene que utilizar. Luego vimos otra. ¿Qué es lo que significa esta otra? Ma. ¿Recuerdas ahí qué significa? Es la palabra para qué, ¿cierto? ¿Para qué? Para cosas. Y aunque también a veces en la Biblia se utiliza eh, para, para personas, pero básicamente es que recuerda que nosotros estamos viendo las famosas 7 preguntas que se formulan. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Y para qué? Esas son mínimo esas 7 preguntas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Entonces aquí está el quién o quiénes, está el qué, y tenemos una tercera que la empezamos a ver, que es la famosa G interrogativa, que esa es, digamos, una manera muy cotidiana de hacer preguntas, y esta tiene varias posibilidades de traducción. A veces es no tienes, o acaso no, o eh, a veces simplemente no se traduce, sino que sencillamente se formula el resto de la frase. Entonces, hay varias maneras de trabajar esta G interrogativa. Y ella también tiene, obviamente, unas reglas para ser utilizada. Por ejemplo, yo puedo decir, creo que aquí quedamos nosotros, cuando dice Jair, pero que esta G interrogativa, en este caso, está acompañada el, de una vocal que se llama Hatef Patah, y que aquí es muy posible que se lea de pronto la ciudad, pero no, realmente no es la ciudad, porque esta vocal de acá no es la que acompaña tradicionalmente el artículo definido frente a esta gutural de acá. Entonces, esto se leería algo así como Jair, Jair, y Jair, ¿qué significaría? Significa entonces una ciudad, y así se construye entonces en el hebreo. ¿Listo? Una ciudad. Jair, una ciudad. Y esta G interrogativa también tiene varias, digamos, reglitas que se deben observar para su pronunciación. Por ejemplo, una primera regla es que cuando la G interrogativa se va a prefijar en lleva vocal compuesta, es decir, cuando se va a prefijar frente a una palabra que lleva vocal compuesta, la G interrogativa lleva la vocal corta correspondiente. Entonces, coloquemos acá, no sé si vamos a trabajar con una letra A o 1-1,
como sea. Entonces, coloquemos primero OA. Cuando la G se va a prefijar en una palabra, cuando la G interrogativa se va a prefijar en una palabra que lleva a vocal compuesta, coma, la G lleva pataj. Entonces, esa es una cualidad. Cuando la G se va a prefijar a una palabra que lleva vocal compuesta, la G lleva pataj. Recordemos un momentico cuáles son las vocales compuestas, que son las mismas reducidas. Entonces, no sé si podemos ir atrás en nuestros vocales compuestas, que reitero son las mismas reducidas. ¿Cuáles son esas vocales compuestas o reducidas? Si nosotros vamos a mirar en nuestros apuntes, recordemos que las vocales compuestas o reducidas son Hatef Patah, ¿correcto? Hatef Segol, perdón. Las hago un poquitico más acá. Las hago acá. ¿Cuáles son las vocales compuestas? Hatef Patah, Hatef Segol o Hatef Kametz. Estas son, ¿cómo se llama esta? Repito, Hatef Patah. Esta se llama Hatef Segol. Y esta se llama Hatef Kametz. ¿Qué pasa con ellas? Hatef Patah, Hatef Segol, Hatef Kametz. ¿Qué pasa con ellas? Que cuando nosotros vamos a prefijar una palabra que empieza con cualquiera de estas vocales, entonces, y le vamos a colocar la G interrogativa, esa G interrogativa debe llevar la vocal pataj. Por ejemplo, acá les voy a colocar un caso bien interesante. Ese caso está en Génesis 27:38. Podemos leerlo. Génesis 27:38 lo vamos a leer en hebreo y luego en español. O en español y luego en hebreo. Y mire que lo que está ahí es esto.
Por ejemplo, tenemos una referencia en Génesis 27:38 que dice así, Jabarajá, Atá, Ji, Jabarajá, Atá, Ji, Lejá, Aví, esta palabra es muy importante. Eso es Jabarajá, Atá, Ji, Lejá, Aví. Aquí tenemos una situación bien importante. Esta palabra está en Génesis 27:38. Este es el famoso episodio cuando, cuando Jacob se roba la bendición de su papá Isaac, que le correspondía a Esaú. Recordamos, ¿se acuerdan? Y este es el momento cuando se entera de eso Esaú y le dice, padre, ¿acaso no tienes otra bendición para mí? Y entonces en el hebreo está esto, Jabarajá, Atá, Ji, Lejá, Aví. Y lo que nosotros estamos viendo es esta parte de acá. Esta de acá es la G interrogativa. Esta de acá es la G interrogativa. Mírenla. Correcto. Y estas son las vocales que estamos trabajando. Aquí hay una pataj. ¿Por qué hay una pataj? Porque acá hay una hatef pataj. Correcto. Y la regla dice que cuando una palabra se le va a prefijar la G interrogativa y esa palabra empieza con una de las vocales compuestas o reducidas, la G interrogativa lleva la vocal pataj. ¿Listo? Ahora, el problema es que les voy a mostrar la porción del texto bíblico en hebreo donde está esto. Y se los voy a mostrar porque curiosamente vamos a ver que no tiene esta vocal en el texto hebreo. Y usted me va a decir, pero ¿cómo así? Entonces, ¿por qué nos coloca ese ejemplo? Porque resulta que esta palabrita en la Biblia la cambiaron. La cambiaron porque anteriormente se consideraba o se mencionaba esta palabra así, barajá. Con el correr del tiempo se dice, no, no es esa palabra o no tiene que pronunciarse así porque está mal pronunciado. Y se cambia de adrede. Pero al cambiar esa palabra de la Biblia, lo que hicieron fue quitar algo que el escritor sagrado colocó a propósito. Permítanme, les voy mostrando las posibilidades y verán a lo que me refiero allá. Aquí está este texto. Están viendo la Biblia en hebreo, ¿cierto? Ese es el versículo Génesis 27:38, les dije, ¿no? Aquí, empiezas de acá. Jabraja ata hu leja avi. Mire la palabra en mención, esta de acá, Jabraja. Pero cuidado, mire que en el ejemplo que yo coloqué, yo la escribí
debajo de la bet que está ahí, yo coloqué fue una hatef pat, una hatef patah. Ahí la amplío un poco más para que se vea más. Ahí está. Yo coloqué aquí una hatef patah, pero alguien dirá entonces, a ver, pero perdóneme. Mire, ¿se ve? Acá, esta es la palabra que yo les estoy diciendo. Yo coloqué esa palabra ahí. Aquí como está en la Biblia, en este pasaje, la palabra que está mencionada, señalada, se leería jabrajá, jabrajá, ¿correcto? Mire que debajo de la bet, debajo de esta bet, tiene un dagesh, tiene un cheva, ¿correcto? Pero la palabra como yo la hice no tiene cheva, tiene un hatef patah. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué? Originalmente en la Biblia la palabra estaba escrita como yo la escribí. En lugar de ese cheva, debajo de la bet, había una hatef patah. Había esta hatef patah de acá. Es decir, así como está escrita acá, es la manera correcta de escribir esa palabra en ese texto. La manera correcta como estaba escrita o como la quiso escribir el agiógrafo. Pero ¿qué pasa? Le cambiaron la vocal. ¿Por qué le cambiaron la vocal? Porque hubo un escriba más tardío que dijo, un momento, esa palabra, ¿por qué la escriben así? Jabarajá, si esa es una palabra que no se escribe así. Pero resulta que el agiógrafo la quiso escribir así para darnos un mensaje a nosotros en cuanto a que Esaú era una persona mal hablada y que entre todos los defectos que Esaú tenía, aparte de todos era mal hablado, y que se va a merecer la bendición de Dios una persona que ni siquiera sabe hablar bien. Entonces es como un argumento a favor de que definitivamente la primogenitura le correspondía era a Jacob. Esaú ni siquiera tenía idea de eso, ni de cómo se hablaba, ni nada. Era una persona mal hablada, ordinario, rústico, agropecuario, ¿ya? Y entonces él lo quería hacer saber colocando esta vocal de acá abajo como la vocal hatef patah. Reitero, esto lo cambió un traductor, lo cambió uno de los copistas más adelante, y al cambiarlo, pues sencillamente nos privó de algo que el agiógrafo había dicho, ¿ya? Entonces, no sé qué tanto me estén cogiendo el hilo de esto que estoy diciendo. Pastor, Estoy colocando... Sí. Pastor, ¿y el original de ese texto existe? Sí, sí existe. Precisamente por eso nosotros podemos saberlo. Lo que pasa es que hay una materia en la universidad que se llama crítica textual. La crítica textual nos cuenta cuáles son los cambios que ha habido en la Biblia a través de todos los manuscritos que se tienen de ella. Uno de esos cambios es esta palabra que está acá. En algunos manuscritos, esta palabra quedó tal cual yo la escribí acá, que es la que originalmente se escribió. En otros manuscritos se cambió, en la inmensa mayoría se cambió a como está escrita en el texto bíblico, como se lo mostré. En lugar de hatef patah está un cheva, ¿correcto? Un cheva. ¿Cuál de las dos es la correcta? La que escribió el agiógrafo es esta, la que yo escribí acá. Pero la manera correcta de decir la palabra no es jabrajá, jabarajá, sino jabrajá. Pero reitero, el agiógrafo quiso colocar la palabra mal escrita a propósito para mostrar que Esaú era una palabra mal hablada, una persona mal hablada, ordinario, que no conocía el valor de las cosas, no conocía ni siquiera el valor de la bendición que acabó de perder porque él lo quiso. Entonces una persona así tan mal hablada, ni siquiera para qué una bendición, no sabría qué hacer con esa bendición.
Es lo que quiere decir el agiógrafo. ¿Listo? Ahora, yo le podría presentar otro ejemplo con esta primera parte. Lo que estoy viendo acá es cómo se aplica la agente interrogativa. Y les dije que primero, que cuando una vocal, la agente interrogativa se va a prefijar a una palabra que lleva una vocal compuesta o reducida, esa agente interrogativa debe llevar pataj. Podría mostrarle otro ejemplo con eso, pero no quise porque quiero precisamente enseñarles algo de esto que está acá, que es bastante interesante, ¿ya? Interesante porque primero, recordemos nosotros que muchos de los textos de la Biblia han sido cambiados, muchísimos. Segundo, que la intención del agiógrafo en el momento de escribir ese texto y cómo con solamente cambiando una sola vocal, cómo se quiere cambiar la imagen que se tiene de una persona. Eso es exactamente cuando nosotros, por ejemplo, decimos padres y hijos. Está mal dicho. Nosotros debemos decir padres e hijos. O cuando nosotros decimos, por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Ayunar u orar? Esa es la manera correcta. Cuando nosotros decimos ¿qué prefieres? ¿Ayunar o orar? Es una cacofonía, se llama eso. Cacofonía es cuando está mal dicha una palabra. Es exactamente lo que está pasando acá. Pero lo que se pretende es mostrar, reitero, lo ordinario, lo rústico y lo agropecuario que es el hermano de Jacob, es decir, Esaú. Roland. Pastor, pero en el caso de nuestro, que decimos padres e hijos o padres y hijos, es lo que acaba de decir, ¿no? Pues, bueno, que está mal dicho, ¿no? Pero no cambia el significado, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta palabra, en el original, trata lo que dice, demostrar que Saúl, bueno, era un mal hablado. Y el cambio que se hizo, ¿qué trata de demostrar? No, realmente el significado no cambia. Lo que cambia es, reitero, que uno debe intentar hablar cada vez mejor. Y cuando, dependiendo el contexto donde uno esté, uno de esa misma manera tiene que hablar. Ese sería un contexto en el cual no se aceptaría que una persona dijera jabarajá. Perdón, ¿por qué habla así? Debería decir jabrajá. Hable bien. ¿Ya? Pero entonces coloca a Esaú a hablar mal. Porque aquí en esta frasecita en la Biblia está hablando Esaú. Jabarajá. Y barajá significa bendición. Ata, jileja, abi. ¿Acaso no tienes otra bendición para mí, Padre mío? Eso es lo que se traduce así. ¿No tienes más bendiciones para mí? Y entonces sencillamente, reitero, lo que se intenta es que en un contexto como esos debería hablarse de mejor manera. Finalmente estamos hablando de la bendición, una de las bendiciones más importantes del texto bíblico, y lo que se pretende es que este personaje no está a la altura ni siquiera en la manera de hablar, que tampoco está a la altura en su perspectiva espiritual, ni ética, ni moral. Eso es lo que se quiere decir. ¿Me hago entender? Sí, pastor, perfectamente, gracias. Entonces, esa oración se puede traducir así. ¿Acaso no tienes otra bendición para mí, Padre mío? O simplemente,
¿no tienes otra bendición para mí, Padre mío? Entonces, esa G interrogativa, reitero, puede traducirse como no, o como acaso, o hay algunos otros momentos en los cuales no se utiliza, no se traduce, simplemente se coloca el signo de interrogación y pare de contar. ¿Listo? Ese sería un primer caso de la G interrogativa. Cuando se va a, cuando se va a prefijar a una palabra que tiene, cuando se va a prefijar a una palabra que tiene o que inicia con una vocal compuesta o reducida, la G interrogativa debe llevar pataj. ¿Listo? Ese es un ejemplo. Vamos con otro ejemplo o con otra reglita. Preguntas de lo que hemos visto hasta el momento. Doris, Roland. No, yo solo es que como llegué hace poquito, no alcanzo a mirar la parte de arriba de la A para arriba, para adelantarme un poco, pero pues... No, ya te la coloco, tranquilo. Acá. Estábamos hablando o dando un pequeño repaso. Dijimos que las frases de interrogación en el hebreo. Vale. Dijimos que las famosas 7 preguntas son qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y para qué. Y que habíamos visto una primera manera de formular preguntas era con la palabra mi, que mi significa quién o quiénes y que se utiliza para masculino y femenino. Y vimos algunas maneras en que se tiene que prefijar a la palabra o cómo se utiliza ella. Una segunda palabra para hablar de las frases interrogativas es ma, que significa qué, y que les dije que era para cosas, aunque también a veces se utiliza para personas. Y una tercera manera de formular preguntas es con la G interrogativa. Ahí doy un ejemplo. Jair, y Jair significa una ciudad, ¿listo? Y que esta también tiene diferentes maneras de que se deben observar para que se prefija una palabra. Una letra A sería que cuando la G se va a prefijar en una palabra que lleva una vocal compuesta o reducida, esa G interrogativa debe llevar pataj, como en el ejemplo que coloqué acá. Este ejemplo de acá, vean. La G interrogativa lleva una pataj, mientras que la otra palabra lleva hatef pataj. Recordemos que las vocales compuestas o reducidas son hatef pataj, hatef segol, hatef kamets. Listo, Pastor, ya se va el día todo. Bueno, muy bien. Por ejemplo, podríamos mirar acá otra cosa. ¿Cómo se lee esa palabra que está ahí? ¿Cómo se leería? Ayúdenme, por favor. Jai, Jaibosh, Jaibosh, Esa no es una B, es una N. Jaenosh, Nosh, Jaenosh. Jaenosh Nosh. puede significar un hombre. ¿Acaso es un hombre? Puede tener varios significados dependiendo del contexto, ¿no? Es decir, en que se le puede adicionar una palabrita u otra, pero básicamente es un hombre. ¿Acaso es un nombre? ¿No es un nombre? Entonces,
a eso se refiere. Ha enosh, un hombre. Un hombre. ¿Cómo vamos? ¿Estamos ubicados? Doris, ¿estás ubicada? Roland. Sí, estoy aquí. Muy bien. Vamos entonces con otra manera de trabajar la G interrogativa. Permítame cambio la hoja. Segundo, o B, no sé cómo le esté trabajando usted allá. Si lo hizo como un número 1 o una letra B. Vamos con esa letra B. Cuando la G interrogativa cuando la G se prefija a una palabra que inicia con gutural, se prefija a una palabra que inicia con gutural, coma, lleva pataj. Miremos un ejemplo. Este punto B. Cuando la G interrogativa se prefija a una palabra que inicia con gutural, lleva pataj. Miremos esta frase bien interesante. Oh, permítame un momento. Esta que vamos a trabajar la encontramos en el texto donde el Señor va a destruir a Sodoma y Gomorra y le dice a Abraham, ¿destruirás al justo junto con el impío? Y es Jaab. Y aquí está entonces Jaab tispe
Sadir. In Rasha. Ahí está. Miren cómo se lee esa palabra entonces. Hav tishpe sadir in rasha. ¿Destruirás al justo junto con el impío? ¿Destruirás al justo junto con el impío? ¿Eso en qué pasaje es que está? Eso está en Génesis 18, 23. ¿Destruirás también al justo con el impío? Aquí en este caso, esa G interrogativa no tiene una palabra que digamos que sea traducida, sino que sencillamente se sabe que es una G interrogativa en el español porque tiene los signos de interrogación. Pero la frase tal cual está es, ¿destruirás también al justo con el impío? Eso es Génesis 18, 23. Permítanme, lo vemos acá. Génesis, ¿qué? 18, 23. Mírela acá. Es esta palabra.
Ha'af tishpe sadik in rasha. ¿Lo están viendo? Sí, pastor. Sí. Está de acá. Ha'af tishpe sadik in rasha. Eso es lo que estamos trabajando. Y esa G que está ahí, aquí al iniciar esta oración, esta G es la G interrogativa que estamos trabajando. Y me dice que cuando esa G está al iniciar o cuando se le va a prefijar a una palabra que empieza con una gutural, entonces esa G debe llevar una vocal pataj. La Aleph es gutural. Ha'af tispe sadik in rasha. Ahí está. Miren. Curiosamente, la palabra para destrucción, o sea, esta palabra af de acá es la palabra para ira en el hebreo, pero también es la palabra para nariz. ¿Se acuerda que les había dicho en alguna ocasión que por qué ellos asocian ira con nariz? ¿Por qué? Cuando uno está enojado, uno resopla por la nariz así. Entonces, ellos asocian nariz e ira. ¿Listo? Entonces, eso es como lo que se trabaja ahí. Entonces, ¿acaso tu ira destruirá al justo junto con el impío? Ok, perfecto. Preguntas. Les estoy mostrando textos bíblicos para aplicar precisamente lo que estamos viendo al texto bíblico. Listo, que no se quede solamente en teoría, sino que apliquemos eso a esa parte. Muy bien. Eso en cuanto a la G interrogativa. Vamos con otra. Tercero. Si la palabra a la que se le interroga, tercero o C, no sé cómo hayas, no sé cómo estás trabajando ahí. Tercero. Si la palabra a la que se le va a prefijar, si la palabra a la que se le va a prefijar si la palabra a la que se le va a prefijar la G interrogativa, la G interrogativa lleva, si la palabra a la que se le va a prefijar la G interrogativa, coma, inicia o lleva inicia con Kames Gadol, coma, la Perdón, G, es que no le alcancé a escuchar. ¿Lleva qué? si la palabra a la que se le va a prefijar la G interrogativa inicia con Kames Gadol, coma, la G debe llevar Segol. La G debe llevar Segol. Veamos un ejemplo. Reitero, si la palabra a la que se le va a prefijar la G interrogativa inicia con Kames Gadol, la G debe llevar Segol. Miremos esta palabra.
¿Cómo se leerá esa palabra? Léala. Doris, ¿puedes leerla? ¿Cómo se lee esa palabra? El que pueda. Shealam. Muy bien. Gealam. Gealam. Gealán, ¿qué significa? La palabra alán significa secreto. Secreto. Y entonces tenemos la G interrogativa, que en este caso podríamos traducirla como un secreto. Gealán, un secreto. ¿Por qué lleva la G interrogativa en este caso segol? Porque la palabra a la que se va a prefijar lleva camesgadol. ¿Listo? ¿Cómo vamos? Preguntas. Oh, de mi parte bien, pastor. Ok. Gealam, un secreto. Ahora, el asunto acá es, uno diría, bueno, ¿y cuándo yo me aprendo todas esas reglas? ¿Cuándo no nos preocupemos por eso? Eso es con el correr del tiempo, poco a poco. Sobre todo sería muy bueno, lo importante es como tratar de identificar que esa es una G interrogativa. Pero eso es con el tiempo y con la práctica que uno va trabajando eso. Lo importante es uno haber escuchado la teoría en algún momento y que cuando uno se acerca al texto bíblico, uno por lo menos recuerda, es posible que sea eso, ¿ya? Es posible que sea eso, claro, porque obviamente nosotros hemos visto mucha información, mucha del hebreo. Imagínense, ya estamos en un tercer nivel de hebreo. Ustedes ya saben más hebreo en este momento que los muchachos de la universidad. Entonces, o ya han por lo menos recibido más clases y pueden por lo menos plantear algunos conceptos, más que los muchachos de la universidad. Pero entonces, reitero, es un proceso ahí. ¿Listo? Muy bien. Vamos con otra palabra para formular preguntas. Vamos con otra palabra. La famosa palabra efo. Efo. Esa palabra efo se utiliza para la pregunta del ¿dónde? ¿Cómo se escribe esa palabra? Así. Esta creo que es la cuarta palabra, ¿no? Que vamos a ver. La primera es mi, la segunda es ma, la tercera es G interrogativa y la cuarta es esta de acá. Así se escribe. Efo. Efo es la palabra para decir ¿dónde? ¿Dónde? Por ejemplo, en primero Samuel 16, 19, 22. Primero de Samuel 19, 22. Ahí en ese texto está esto así. Permítame, lo escribo acá. Efo Shmuel David.
Ahí está. Efo Shmuel be David. Y les dije que esa era la palabra para ¿dónde? Entonces, ¿cómo está la traducción de esta frase? ¿Dónde está Samuel y David? Fíjese que en esta oración no hay verbo ser o estar. No lo hay. Simplemente dice Efo, ¿dónde? Shmuel, Samuel y David. Entonces, ¿de dónde sacamos este verbo ser o estar? No hay problema. En el hebreo hay unas oraciones que ya les he mencionado varias veces que se llaman oraciones nominales. ¿Qué es lo que pasa con esas oraciones nominales? Que son oraciones que no necesitan que se les coloque verbo cuando el verbo es ser o estar en presente. En este caso, entonces, la palabra están. ¿Dónde están Samuel y David? Primero de Samuel 19:22. Busquémoslo un momentico en el texto bíblico. Primero de Samuel 19:22. Primero de Samuel 19:22. A ver, ¿dónde está acá esa oración? Esa es la referencia bíblica que les dije. $19, pastor. 19:22. Mírelos acá. Acá está. Ahí está, mírela. Efo Shmuel be David. ¿Dónde están Samuel y David? ¿Listo? Entonces, esa palabra efo es la palabra que nos introduce a la pregunta ¿dónde? ¿Dónde está Samuel y David? ¿Listo? Muy bien. Esa es otra palabra. Sí. Pastor, me ausento 5 minuticos, voy a recoger a mi esposa que está allí abajito, Bueno, ¿vale? bueno, Y regreso. ok. Otra puede ser Génesis
17. Génesis 17, 37, 16. Génesis 17, 36. Génesis 17, 36. ¿Qué les dije? ¿Génesis qué? 17:36. Creo que estoy equivocado. Es Génesis 37, 16. Génesis 37, 16. Ahí está. ¿Alcanzas a ver esa frase donde está ahí? En el versículo 16. Mírala acá. Mírala acá. ¿Puedes leer esa frase? Aquí lo que está señalado. Es muy fácil leerla. ¿Puedes leerla? Solamente lo que está sombreado. Inténtalo, Doris. Es que no veo. No ¿No sé ves? qué palabra. Efo gem roín. Efo gem roín. ¿Dónde están aquellos pastores? ¿Dónde están aquellos pastores? Permíteme, lo escribimos en el, aquí en esta que estamos trabajando. Ahí está. Efo, ¿qué? Ren, Efo gem Efo gem roín. Ahí está. Efo gem roim, donde están aquellos pastores. ¿Dónde están aquellos pastores? Y se le coloca el signo de interrogación. ¿Listo? Efo gem roim.
¿Dónde están aquellos pastores? Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿Ya copiaste esto? Ya casi termino. Ok. Esto ya terminé. Ok. Gracias, preciosa. Vamos con otra. Vamos con otra palabra. Esta sería ¿qué palabra? La quinta, ¿cierto? Sí. Quinta. Otra palabra para formular preguntas es matai. Quinta. Otra manera de formular preguntas en el hebreo es con la palabra matai. Y matai es la palabra que se utiliza para cuándo. ¿Cuándo? Por ejemplo, como en el Salmo 41:3. ¿Qué dice en ese Salmo 41:3? Matai abo be pene Elohim. Matai abo be pene Elohim.
¿Cuándo vendrá? Ese está en el Salmo 42:3. Salmo 42:3. ¿Cuándo vendrá y aparecerá la cara del Señor? Eso es lo que significa esa frase. ¿Cuándo vendrá y aparecerá la cara de Dios? ¿Cómo es la traducción de esta palabra en la Reina Valera? Salmo 42:3. Aquí se tradujo como ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, fíjese cómo en el hebreo lo que dice, ¿cuándo vendrá y aparecerá la cara de Dios? Y básicamente acá es, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Entonces, ahí está la palabra matai. ¿Cuándo? Matai, abo, be, erae, pene, elohim. ¿Es el 42:3, pastor? Lo que pasa es que en algunas traducciones está en el 42:2, otras en el 42:3. Lo que pasa es que recuerden que siempre les he venido diciendo que Sí. en el hebreo, lo que está aquí donde dice al músico principal, masquil de los hijos de Coré, eso en el hebreo forma parte del versículo 1. Entonces a veces dejan eso solamente con el versículo 1 o a veces le adicionan otras cosas, pero eso se lo retiraron en el español, ¿ya? Entonces por eso es que está así. Vale. En conclusión, en algunas Biblias está en el Salmo 42:3 y otras en el 42:2. En esta está en el 42:2. ¿Cuándo Ok. podré ir delante de él? Hay otros ejemplos de esta palabra en Génesis 30:30, en Amós 8:5, Salmo 41:6. Son otros ejemplos de esta manera de formular preguntas. Por ejemplo, esta de acá. Matai, ¿cuándo? Yamud, Matai, Yamud, Be, Abad, Shemo.
Matai Yamut Beamat Shemo. O como dice en el Salmo, en Génesis 30:30, ¿cuándo trabajaré también para mi propia casa? Salmos 30:30, perdón, Génesis 30:30, o Salmos 41:6. Pero ese que acabo de escribir, pastor, ¿de qué pasaje es? Ya le digo. Miren lo que dice en el Salmo 41:6. Bueno, la verdad es que en esta está en el 5. ¿Cuándo morirá y olvidaremos su nombre? ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Salmo 41, reitero, en algunas Biblias es el 5, en otras Biblias será el 6. Si quiere, por favor, coloque entre paréntesis 5. ¿Listo? Y Amós 8:5 también contiene esa palabra matai. Amós 8:5 dice, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan? Ahí está. Entonces, esa es otra palabra para frases interrogativas. Preguntas. Entonces, en estas dos últimas que hemos visto, no hay como una especie de reglas, ¿no? No, sencillamente la palabra está ahí, matai. Digamos que las más complicaditas ya las vimos, que son las de quién o quiénes, qué, y la de la gente interrogativa. Pero en estas otras que hemos visto, efo y matai, no hay unas reglas como tal. Vamos con otra palabrita. Preguntas hasta el momento. ¿Ya acabaron de copiar? Por mi parte sí, pastor. Yo también. Ok. Vamos con otra palabrita. Vamos con la palabra ej. Ej. Es una palabra que se escribe así. Esta sería la sexta, ¿cierto? Sexta. Es la palabra. ¿Cómo se lee esa palabra? Ej. O también se puede leer ej. Y es la palabra cómo. Esa es la palabra para cómo. Entonces tenemos qué, quién, acaso o no. Tenemos efo, dónde, matai, cuándo, y ej, cómo. Hay palabras en textos, por ejemplo, como segundo de Samuel 1:5. Segundo de Samuel 1:5. Ahí está esta palabra ej. O también en Primero de Reyes 12:6. O también en Segundo de Reyes 17:28.
o Jeremías 3:19. En cualquiera de esos pasajes vamos a encontrar esa palabra que significa cómo. Veamos el ejemplo de 1 Samuel 1:5, este de acá. 1 Samuel 1:5. Mire cómo está en el texto bíblico. Yadata. Ki Med Shaul Be Jonathan Beno. Miren esta oración que escribí acá. Yadata ki med Shaul be Jonathan Beno. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Eso está en 2 Samuel 1:5. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Recuerde, este es el ejemplo de esta referencia bíblica que está acá. 2 Samuel 1:5. Voy a buscarla en el texto bíblico. Voy a esperar un momentico que acaben de copiar y la miramos en el texto bíblico. ¿Listo? ¿Qué les dije? Samuel, segundo Samuel, ¿qué? 1:5, ¿cierto? Sí, pastor. Sí.
Aquí está. Mírela acá. Yadata met Shaul ve Jonathan Beno. Véala ahí. ¿Lo alcanzan a ver bien? Yadata ki met Shaul vi Jonathan Beno. ¿Cómo sabes que ha muerto Saúl y Jonatán su hijo? Y ahí está entonces la palabra ej, que es la palabra que se trabaja para la pregunta ¿cómo? Reitero que hay otras referencias bíblicas en las citas que le planteé, que donde también tienen esta otra frase. Primero de Reyes 12:6, segundo de Reyes 17:28 y Jeremías 3:19. ¿Listo? Yadata ki med Shaul be Jonathan beno. Muy bien. Y vamos con una última manera de formular preguntas para terminar este tema hoy. Es la palabra lamo. ¿Ya acabaron de escribir esto? Sí, pastor. Yadata ki met Shaul be bi Jonathan beno. Vamos con otra que es la frase esta sería entonces una, ¿qué? ¿Una sexta? Séptima. Séptima. Séptima es la palabra ¿Por qué? sí señora, es correcto. Lama. Que también se puede encontrar así o se puede encontrar sin el dagesh fuerte. Cualquiera de las dos maneras se puede encontrar. Así o así. Lama. Y esta palabra puede trabajarse el por qué o el para qué. ¿Por qué o para qué? ¿Listo?
¿Cómo se leería esta palabra que acabé de escribir ahí? Lama senachtani. Lama senachtani. ¿Por qué me has desechado? ¿Por qué me has desechado? ¿Se acuerdan de esta? Esta es la misma frase que está en la cruz del Calvario. Eli, Eli, lama sabactani, sino que obviamente cambia un poquitico la vocalización, porque allá es Nuevo Testamento y acá es Antiguo. Pero es eso, Dios mío, ¿por qué me has desechado? ¿Listo? ¿Por qué andaré de luto por la opresión del enemigo? ¿Recuerdan ese texto? Cuarenta y dos nueve. Salmo 42:9. Permítame, lo buscamos acá. Aquí está. Aquí está en el 10. Lama koder elech belachatz. ¿Y yo? Oyev. Miren esta otra. Lama koder elech belachatz. Oyev. ¿Por qué
andaré yo de luto por la opresión del enemigo? ¿Por qué andaré yo de luto por la opresión del enemigo? Si quieren, por favor, copien esa palabra. Ahí está. Ahí está otro ejemplo con lama. ¿Por qué? Lama, ¿por qué? Coder, luto, eleja, yo, o hacia mí, belajats, la opresión, oyeb, del enemigo. ¿Por qué andaré yo de luto por la opresión del enemigo? Y ahí está ese concepto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿cuántas palabras en el hebreo para formular preguntas? Mi, ma, la gente interrogativa. ¿Cuál otra? Efo. ¿Qué más? Matai, lama. ¿Listo? Depende de lo que nosotros queramos preguntar. ¿Qué o qué es ma? ¿Quién? Mi. ¿Cómo? Efo. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? Lama. ¿Listo? Esas son las diferentes maneras de formular preguntas en el hebreo, porque recordemos que en el hebreo no hay signos de interrogación. En el hebreo Pero, bíblico. pero entonces, ¿cada palabra de esas sí aparece en el diccionario? En el diccionario, sí, señora. O sea, me refiero es por lo que como son preguntas, o sea, la que es la pregunta, ¿sí? ¿Cuál deseas y buscamos? Por ejemplo, busquemos EFO. Si tienes el diccionario ahí a la mano, recordemos cómo se escribe EFO. Se escribe con aquí está, en la página 15, EFO. ¿Dónde? EFO, ¿dónde? Busquemos la ma, que es la que acabamos de ver. Aquí está. La ma, página 84. ¿Por qué? ¿Para qué? Y está en las diferentes maneras que le estoy diciendo acá. La ma con dagesh fuerte en la mem, la ma sin dagesh fuerte y la me con segol en la siguiente sílaba. Muy bien. Otra que dijimos fue la ej. La primera está en la página 15, la otra en la página 84. Ej, ¿recuerdan? Ej está también con ej. ¿Cómo? Aquí está, página 15 también. En la página 15 hay dos. Efo y ej. ¿Cómo?
también está la misma palabra ejá, que también se traduce para ejá. Eijó también es donde. Muy bien. ¿Cuál fue la otra que vimos? Mi. Que es main con Hirikyot. Mi. Mi, ¿quién? Página 93. Mi, ¿quién? Y hay otra que es ma. Ma, ¿qué? ¿Cuál? Página 88. ¿Cuál nos falta? Ah, la G interrogativa. Esa obviamente está ahí ya también. Ahí está mi, ma, la G interrogativa. Está efo. Está ej. Está la ma. ¿Correcto? Ahí están. Esas son. Y ahí están en el diccionario también. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, eso es todo en cuanto a nuestra lección de las frases interrogativas. Estamos en contacto. El Señor les bendiga, que esté muy bien. Voy a Amén, subir pastor. esta lección en unos momentos. ¿Listo? Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Dios les bendiga, que estén bien. Luego.